La semana pasada comenzamos la exposición de este cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento que lamentablemente tiene muchas controversias y muchos detractores el día de hoy. Sin embargo, para poder responder a cada una de ellas, dijimos la semana pasada que íbamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál era el propósito original por el cual Dios instituyó este día? ¿Cuál era el propósito original? Para dar respuesta a esta pregunta, nos dirigimos a dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno en Génesis 2, capítulo 2, versículo 1 al 3, y el segundo en Isaías 58, versículos 13 y 14. Vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada para continuar en el avance de esta segunda parte de este mensaje. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el séptimo día la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día reposó de toda su obra. ¿Para qué? ¿Por qué Dios reposó? ¿Cuál fue el objetivo de que Dios cesara su obra creadora? Uno, en primer lugar, para darnos de ejemplo, para dejarnos un ejemplo. Y cuando analizamos los motivos de su reposo, nos podemos encontrar, en primer lugar, que ese día fue para declarar que su obra creadora había quedado terminada. Dios terminó la obra creadora. Después de eso, nada de este mundo se ha creado. Dios lo finiquitó, Dios lo terminó, quedó hecho completamente. Como decía un comentarista, nada nuevo y permanente se ha incorporado a la creación después de que Dios dijo su obra ha terminado en el sexto día. Luego, en segundo lugar, reposó en este día para expresar un deseo de satisfacción o deleite de lo que había creado. Dios utiliza aquí un antropomorfismo, utilizando un sentimiento humano para explicar qué es lo que había en su corazón, deleite. Lo que hizo Dios fue parar ese día, cesar ese día para observar, para contemplar lo que había hecho y deleitarse en su obra maravillosa de su creación, sentir que todo lo que se había planeado salió así, perfecto. Luego Dios reposó en ese día para mostrarle a nuestros primeros padres un tipo de reposo que Él proveería para el hombre. Dios reposó este día para mostrarle a nuestros padres que había un reposo venidero donde estaríamos eternamente con Él. El hombre fue hecho para tener comunión con Dios. Sin embargo, el pecado nos separó de Él, pero fuimos creados para tener comunión con Dios. Y de esa manera Dios nos está revelando de una eternidad, una comunión eterna que tendremos con Él. Y de esta manera el día de reposo es como una montaña en la cual nosotros podemos escalar, subir para mirar el futuro y esa gloria y ese honor y ese privilegio que tendremos de estar con Él eternamente y para siempre. También Dios reposó ese día para darnos un patrón de conducta que el hombre debía imitar. Dios reposó no para que Él descansara, porque Él no necesita descansar. Somos nosotros los que necesitamos un tiempo de reposo para renovar nuestras fuerzas espirituales y físicas. En segundo lugar, en este texto expresa una declaración profesa de nuestro Dios. Él está declarando que ha bendecido este día. Dios lo bendijo. Y no tan solo bendijo este día, sino que lo invistió con una serie de bendiciones que están ahí para aquellos que guardan correctamente el día del Señor. En segundo lugar, Dios lo santificó, lo sacó de su uso común. No es un día común como cualquier otro día de la semana, es un día distinto, separado por Dios, apartado por Dios, para su honra, para tener comunión con Él, para pasar tiempo con Él, para tener una comunión especial con el Señor. En Isaías 58, que fue el segundo texto estudiado, yo solo estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vimos, en los versículos 13 y 14 nos dicen lo siguiente: si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor,
Y si lo honras, no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra, y allí te daré de comer la herencia de tu padre Jacob. La boca del Señor lo ha dicho. En este pasaje vemos una promesa que Dios entrega. Dios dijo, usted te vas a deleitar en mí. El día de reposo es para deleitarnos, para gozarnos, para extasiarnos en Él. En segundo lugar, nos dijo que otra bendición que nos iba a subir sobre las alturas de la tierra. Esto implica victoria. Dios nos va a dar victoria. Dios va a renovar nuestras fuerzas. Dios se va a regocijar con nosotros ese día. Y en tercer lugar, nos iba a dar de comer de su herencia, algo práctico. Hay bendiciones prácticas para tu vida en el día de reposo. Si lo guardas como el Señor así lo manda, tus fuerzas van a ser renovadas, tu vida espiritual va a ser victoriosa, tú vas a poder vencer, hermano querido. Pero hay un requisito, que es lo que dice el versículo 13 de este capítulo. Primero debemos desistir de hacer lo nuestro. Debemos cesar de nuestras actividades cotidianas. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para buscarlo Él, dejar de hablar nuestras propias palabras. Esto significa no quedarnos mudos, sino no hablar de nuestras cosas, para escucharle Él, para leer la Biblia, para escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Eso es, dejar nuestra voluntad y lo que nosotros queremos hacer por hacer la voluntad de Dios y lo que Él quiere hacer. Pero entremos entonces a Éxodo, capítulo 20, y leamos el pasaje donde está contenido este cuarto mandamiento, que es lo que vamos a meditar el día de hoy. Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que viva dentro de tus ciudades. Uno de los problemas más graves que tiene el hombre moderno es la falta de tiempo. Se suponía que la tecnología nos iba a facilitar la vida, que nos iba a tranquilizar, que nos iba a dar más tiempo. Sin embargo, frente a nuestros ojos, día a día, vemos que nuestra vida se vuelve más asfixiante, más estresante y con menos tiempo. Los padres no tienen tiempo para compartir con sus hijos, los esposos con las esposas, los amigos ya no se ven. Y esto genera deterioro en las relaciones humanas, empieza a socavar el amor, la convivencia. Hoy día hemos visto que uno de los elementos que ha traído el COVID y el encierro es que no hemos vuelto a nuestras casas y nos había olvidado lo que era pasar tiempo en familia, y este tiempo ahora en familia provoca un conflicto. No teníamos idea de lo que era estar juntos. Se nos había olvidado eso. Hoy es un enorme cumplido decirle a alguien: yo siempre tengo tiempo para ti, porque el tiempo parece ser un bien muy escaso. Y como digo, esta falta de tiempo genera un conflicto en las relaciones humanas. Y si esto es tan claro, que la falta de tiempo va a destruir las relaciones interpersonales, ¿cuán crítico es no tener tiempo para Dios? Y cómo esta falta de tiempo para Dios también va a roer y va a dañar nuestra relación con Él. El que ama a Dios debe dedicarle tiempo a Él. Y de esto es justamente lo que nos habla este cuarto mandamiento. Si vamos al libro de Romanos capítulo 13, versículo 10, nos encontramos con lo siguiente que el apóstol Pablo añade aquí. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor tiene que ver con cumplir los mandamientos, la ley moral, lo que Dios ha dejado. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3 nos dice: y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos.
Pues el amor, este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Eso dice el apóstol Juan. El amor a Dios no se expresa en un sentimiento místico, no, en cosas concretas. ¿Cuál es? Obedecer sus mandamientos. Jesús le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, lo que vamos a analizar hoy día es cuál es el contenido que tiene este mandamiento, la exigencia que tiene este mandamiento. En Éxodo 20, el versículo 8 nos dice: te acordarás del día de reposo. La Reina Valera 60 dice: acuérdate del día de reposo. Y este acuérdate es un llamado de atención. Dios parte este mandamiento haciendo un llamado de atención que tiene dos elementos. El primero de ellos: no lo olvides, no lo tengas en poco, tenlo presente. Acuérdate. Es la misma expresión que dice Moisés en el capítulo 13, cuando está refiriéndose a la Pascua. El versículo 3, Moisés le dijo a su pueblo: tengan presente este día, no lo olviden, estén siempre constantes en su memoria, tráiganlo a su memoria. Nuestro Señor Jesucristo, cuando instituye la Santa Cena, dice: y hagan esto en memoria de mí, ténganlo presente. Eso es lo que está detrás de esto. Pero para poder tenerlo presente, lo que yo tengo que hacer es planificar todo previamente para poder actuar ese día de manera consciente y de manera adecuada. Esto es como si mi hijo está de cumpleaños, tengo dos hijos en diciembre, uno cumpleaños en diciembre, uno el 4 y la otra el 6. La Emilia, la mayor, el 6 y el más chiquitito el 4. Y yo me pongo ahora a planificar. ¿Y qué voy a hacer? En la mañana los voy a despertar temprano, le vamos a llevar un desayunito a la cama, le vamos a hacer sus regalos, sus obsequios, vamos a estar con ellos, voy a estar todo el día con ellos, y empiezo y planifico algo. Pero ya en noviembre se me va a olvidar alguna cosa. Y resulta que si yo no me planifico previamente bien para estar ese día, lo más probable es que voy a poner reuniones, que voy a poner actividades. Y lo más probable es que ese día se me ocurra poner otras cosas junto con ellos, y todo lo que planifiqué se va a destruir porque no tuve en mente esto. Lo mismo pasa con el aniversario. ¿Cuántas veces maridos, esposos, nos hemos encontrado corriendo a última hora para comprar algo que termina siendo no lo que queríamos, sino lo que nuestras esposas querían recibir en ese aniversario? Por el tiempo, la falta de tiempo. Dios nos dice en este mandamiento: acuérdate, tenlo presente, dale la importancia que requiere y planifica todo con anticipación para que ese día te puedas deleitar en mi presencia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dios nos ha entregado 6 días para hacer nuestras cosas, para ordenar todo lo que nosotros queremos, pero uno ha exigido para Él, para que tengamos comunión con Él. Recuerda el día, para que puedas observarlo de manera adecuada, para que puedas extraer todas las bendiciones que Dios ha puesto en este día, para que puedas renovar tus fuerzas, tanto espirituales como físicas, para que tengas esa comunión maravillosa e íntima con tu Dios. Es como cuando un amigo te pregunta: ¿te acordaste de tu aniversario este año? No te está diciendo si recordaste la fecha, si recordaste el día. No, ¿te preparaste para ese día? ¿Hiciste algo especial? ¿Preparaste todo para que ese día fuera distinto al resto? Eso es lo que está diciendo el Señor. Acuérdate, prepárate para que disfrutes de la comunión con el Señor ese día. En segundo lugar, el contenido esencial del mandamiento. ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que Dios exige en este mandamiento? ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? Versículos 8 al 10 dice: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es reposo en honor al Señor tu Dios. El Señor claramente está diciendo aquí que nuestra porción de tiempo debe ser dividida en 2 grandes elementos. 6 días. Mira qué bondadoso es el Señor. 6 días te ha dado para que hagas toda tu obra.
Si Dios sabe que tienes que trabajar, hermano amado, Dios sabe que tienes que estudiar, oh joven querido, niño, sabe lo que tienes que hacer, sabe que tienes que pagar deudas, sabe todo eso. Dios sabe que lo tienes que hacer, que tienes que mantener a tu familia. Por eso te ha dado 6 días, pero 1 ha dejado para tener comunión contigo. A lo largo de 19 siglos de la historia de la iglesia cristiana, nunca hubo una discusión acerca de que si la iglesia neotestamentaria debía reunirse otro día que no fuera el domingo. Solo en el siglo pasado una secta se levanta diciendo que debemos guardar el día sábado y que ese es el día del Señor. Y más aún que aquellos que se reúnen y adoran al Señor el día domingo, lo están haciendo y están yendo en contra de este mandamiento. Por cierto, hermanos amados, esto no es cierto. Porque si usted lee este mandamiento, en ningún lugar está diciendo que es un día especial, que es el día. Está hablando de que 6 días trabajarás, más el 7º lo descansarás. No dice dónde comienza, no dice dónde termina. Los judíos guardaban el día sábado. ¿Y cómo lo hacían? Desde la puesta del sol de día viernes hasta la puesta del sol o la caída del sol del día sábado. Porque así ellos contaban sus días, eso era particularmente para ellos. Nosotros no vemos de puesta de sol a puesta de sol, nosotros generalmente medimos los días desde la medianoche hasta la otra medianoche. ¿Se imaginan que si alguien quisiera guardar el día sábado de puesta de sol a puesta de sol y vive en el polo, donde hay 6 meses de sol y 6 meses de noche? ¿Cómo lo haría? No es eso lo que Dios está estableciendo acá. Es que 6 días trabajarás y 1 reposarás. El 4º mandamiento no habla de caída de sol a caída de sol. Habla de una porción de tiempo. Eso es lo que está diciendo. Jonathan Edwards dice al respecto: las palabras del 4º mandamiento no determinan cuál día debe ser guardado como día de reposo. Ellas establecen que se debe guardar un día de cada 7. Después de trabajar 6 días, debemos guardar el próximo para santificarlo. Y a eso es lo que estamos obligados en el 4º mandamiento. El próximo sermón sobre este tema me explayaré más profundamente de por qué la iglesia neotestamentaria ha decidido el domingo como el día del Señor. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer en esta porción de tiempo? Generalmente cuando se habla del día de reposo, la gente dice qué es lo que no. Siempre vamos en el negativo. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Ustedes guardan el domingo, ustedes se reúnen el domingo. ¿Qué es lo que no? Aquí vamos a ver primero qué es lo que tenemos que hacer. La primera visión de este mandamiento, vemos efecto en el énfasis de lo que tenemos que hacer. Y aquí existen 3 palabras claves que son la columna vertebral de este día de reposo. Primero, la palabra día. Segundo, la palabra reposo. Y tercero, la palabra santo. Se trata de un día de reposo, un día santo, un día donde cesamos nuestras actividades cotidianas, reposo para dedicárselo al Señor, santo. Un día, reposo, santo. ¿Qué debemos hacer este día? Debemos hacer que con especial ahínco nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra fuerza, nuestra energía debe estar enfocada en buscar comunión con Dios. Todo nuestro ser debe estar en orden para ir en búsqueda de lo que Dios nos quiere decir, cómo tener comunión con Él. No es un día para estar inactivo, no es un día para holgazanear. De hecho, holgazanear es una forma de profanar el día del Señor. Es para estar en comunión con Él. Es un día de reposo, pero también es santo. Debemos reposar, hermanos amados. Dios no nos hizo para que pasemos trabajando. Él trabajó 6 días y 1 reposó. Cualquiera que atente con esto está yendo en contra, no tan solo de Dios, sino contra su propio físico. Los fariseos habían hecho de este día un día terrible. Vamos a Marcos, capítulo 2, versículos 23 en adelante. Nos encontramos con Jesús
sus discípulos y los fariseos. Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron: fíjate, ¿por qué hacen esto en el día de reposo, lo que no está permitido hacer? Lo que no está permitido. ¿Qué estaban recogiendo espigas? Estaban comiendo. Los campos en ese tiempo no tenían vallas, no tenían cerca, estaban abiertos. Y si alguien tenía hambre podía pasar y comer ahí. No era para poner un camión ahí, sacar cosas y llevárselas, no. Pero si alguien tenía, en especial los pobres, tenían hambre, los campos estaban abiertos para que pudieran saciar su hambre. Y eso es lo que están haciendo los discípulos, comiendo para alimentarse. Y los fariseos dicen: no les es permitido hacer esto. Veamos qué responde Jesús. Jesús le respondió: ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión que tuvieron hambre? Fíjense, Jesús le está enrostrando el Antiguo Testamento, le está hablando con la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. También les dijo: el día de reposo se hizo por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también el Señor del día de reposo. ¿Te das cuenta? Hemos puesto cosas que no corresponden a este día. Usted puede descansar y, por supuesto, tiene que dejar el tiempo para adorar al Señor. Un comentario de Hendriksen de estos versículos dice: no es el día de reposo, sino el hombre fue creado primero. El día de reposo fue instituido para hacer bendición al hombre, para mantenerlo en buena salud, para hacerlo útil y por lo tanto hacerlo feliz, para mantenerlo santo de manera que pudiera meditar en las obras de su Creador, deleitarse en el Señor. Pero los fariseos estaban transformando el día de reposo en un cruel tirano y al hombre un esclavo de él. No entendieron lo que estábamos diciendo. ¿Qué es ahora lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que este mensaje, este mandamiento nos dice? Versículo 9. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo en honor al Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que viva dentro de tus ciudades. Este mandamiento está dirigido a las autoridades del hogar, a los padres. Tú ni tu hijo. Los padres debemos usar este día para enseñar, instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios. Eso es, debemos tenerlo claro. Es cierto, en la manera de nuestras posibilidades. Sobre todo, hay hermanos, hay hermanas que se han casado con no creyentes y que lamentablemente no pueden utilizar ese día de la manera que quisieran porque sus esposos o sus esposas no se los permiten. Pero en la medida de nuestras posibilidades debemos hacerlo. Pero, ¿de qué obras no podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que no podemos hacer? El mismo versículo 11 dice: porque el Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, pero reposó en el día séptimo. Eso es lo que está diciendo. Lo que tenemos que hacer es dejar nuestras tareas comunes, lo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para poder reposar. Fíjense que nuestro Dios no es inactivo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue de alguna manera tratado nuevamente por los fariseos en relación al trabajo en el día de reposo, les dio la siguiente respuesta. Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo porque hacía esto en el día de reposo. ¿Qué fue? Sanar. Hacer el bien en el día de reposo. Fíjense el versículo 17. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces no se trata de cesar todo. No se trata de estar inmóviles o tirados en nuestra cama sin hacer nada. Se trata de cesar de nuestras actividades cotidianas. Es así, debemos dedicarnos a las cosas espirituales. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, voy a leer Éxodo capítulo 34, versículo 21. Dice: 6 días trabajarás,
pero el día séptimo descansarás. Aún si debieras arar o segar, descansarás. Fíjense, le está hablando una sociedad agrícola. Le está diciendo, aunque te corresponde arar o segar, vas a descansar. Si le dijera el día de hoy, es como, hey, no abras el comercio. Aunque sea el día más importante y las mejores ventas, no lo hagas porque es el día del Señor. El día del Señor implica un acto de fe. Básicamente esto, Él es el que va a proveer, Él es el que va a hacer. Fíjense, hay una historia maravillosa, no sé si usted conoce a nuestro hermano y pastor Eric Liddell. Él era un deportista inglés, pastor, bueno, posteriormente se hizo pastor, misionero, y entregó su vida al Señor, pero era un deportista. Era un gran velocista de 100 metros planos y le corresponde ir a representar a su país como corredor de 100 metros planos. Sin embargo, su carrera, por el sorteo, quedó para el día domingo. La final, el lugar donde él estaba seguro que podía estar bien, de hecho los ingleses tenían todas sus esperanzas puestas en él en medalla, es el día domingo. Y él dice, yo no voy a correr el domingo. Es el día del Señor, no lo voy a hacer. Incluso hasta el príncipe le pidió que por favor lo hiciera y que no estuviera y que no dejara de correr ese día. Sin embargo, este hombre dijo, no, porque es el día del Señor. Lo que sí les voy a decir, voy a correr los 400 metros, que es el jueves. Le dijeron, pero no, ¿por qué vas a correr los 400 metros? Eso no es tu especialidad. No es lo que tienes que hacer. Y él dijo, yo voy a correr. ¿Y sabes qué pasó, hermano querido? Él ganó, no era su especialidad, pero ganó la medalla para Inglaterra. Hombres así necesitamos hoy día. Hombres así que no quieran profanar el día del Señor, pese a que están buscando su interés, pese a que todo el mundo se lo pida. Hombres fieles al Señor. Así, mis hermanos queridos, es como tenemos este tema y este tremendo testimonio de nuestro hermano Eric Liddell. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este cuarto mandamiento? ¿Qué es lo que Dios está mandando en este cuarto mandamiento? Que el día de reposo es un día especial, distinto, un día en que nuestro tiempo, pensamiento y energía debe ser utilizado para honrarle a Él, para tener comunión con Él, para deleitarnos en Él. Y para que esto sea posible, debemos dejar a un lado todas nuestras actividades cotidianas. Eso es lo que dice el versículo 10. Pero además, no debemos incitar a otros porque no sean creyentes para que lo profanen. Pero es que el caballero abre el negocio, entonces yo voy a ir a comprar. No, pues hermano querido. Fíjense, Nehemías capítulo 13, esto es interesante, Nehemías capítulo 13, de los versículos 15 en adelante, dice lo siguiente. En esos días, dice Nehemías, descubrí en Judá que en el día de reposo habían algunos que exprimían uvas en los lagares, acarreaban leña y cargaban sus asnos con vino, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarlo a Jerusalén. Entonces le llamé la atención porque en el día de reposo no está permitido la venta de provisiones. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercaderías a los de Judá. Entonces le llamé a los jefes de Judá y les dije, ¿por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel a profanar el día de reposo. Wow, aquí tenemos un hombre de convicciones. No solo él cumplía esto, sino que permitía que otros, inclusive extranjeros, hicieran eso con el pueblo. Es así, mis hermanos. Pero este día no es para que no hagamos nada. No es para que nos quedemos así con miedo en nuestros hogares, sin hablar, esperando que los niños se queden ahí en silencio, que ni se muevan. No, eso no lo van a hacer, son niños. Debemos estar con nuestra mente puesta en Dios. Debemos hacer
obras de bien en el día del Señor. Debemos actuar de manera... ¿Qué vamos a decirle a los médicos? Que no vayan a atender, que no hagan sus turnos. ¿Qué le vamos a decir a los que atienden en las farmacias? Que no lo hagan. ¿Qué le vamos a decir a los bomberos? Que el día domingo no tienen que hacer. O si usted presencia un accidente el día domingo, ¿usted no va a hacer nada por ayudar? Claro que eso no es la visión que Dios tiene contra esto. Imagínense los pastores que el día domingo es el día que más trabajamos. Martin Lloyd-Jones decía, yo no necesito hacer ejercicio, yo predico los domingos. Interesante. No necesito hacer ejercicio, yo predico los domingos. Toda la semana los pastores estamos preparando un mensaje para entregar el día domingo. Así que esperamos que usted venga y esté con nosotros alimentándose de esta leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué hacer en el día de reposo? Hagamos un ejercicio con nuestra imaginación. Hagamos una familia típica que se levanta temprano, en la mañana han hecho su devocional, han tomado desayuno, los hijos más chicos hay que vestirlos, prepararlos todo para ir a la iglesia. Estamos en la iglesia, compartimos con nuestros hermanos, volvemos, almorzamos, ¿cierto? En la casa, almorzamos no significa que yo llego y me voy a sentar, sino que tengo que ayudar en mi casa, tengo que ayudar a poner la mesa, porque mi señora también está descansando, no solo yo, y tenemos que trabajar. Luego estamos con nuestros hijos, ahí deberíamos compartir el sermón, el mensaje que aprendieron en la escuela bíblica dominical, orar, compartir. Sí, podemos descansar, ¿por qué no? Si podemos renovar nuestra fuerza física. Y así nos preparamos nuevamente para asistir al culto, escuchar la palabra de Dios. Y se dan cuenta que así pasó el día. Y no hemos puesto nuestra mente en nuestros problemas, sino que hemos puesto nuestra fuerza, nuestra energía en la búsqueda de la palabra del Señor, en lo que Él nos quiera enseñar. Es así, Dios nos ha dado de este tiempo que tan difícil se nos pone para asegurarnos que tengamos comunión con Él. Y así esperaremos este día con ansias, como el novio que espera ese día que se encuentra con su novia. Si parece que los minutos no pasan luego para que llegue ese momento. Y cuando estamos juntos, parece que el tiempo vuela. Es así como debe pasar el tiempo cuando estamos en la casa del Señor. ¿Cuáles son los motivos de este mandamiento? Déjenme darle por lo menos 3 razones. Primero, porque es el patrón establecido por Dios para que el hombre actúe. Dios hizo su obra creadora en 6 días y el 7º reposó. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por eso debemos imitar esta conducta. No es bueno para el hombre trabajar los 7 días. Hoy día estamos frente a que somos 24/7, todo el día dispuestos para ello. Y eso no es así. No es bueno ni para nuestra vida ni para nuestro cuerpo. Y después nos preguntamos por qué estamos tan estresados, por qué nuestra boca se seca, por qué se nos cae el pelo, por qué no dormimos bien en la noche. Todo el día lo pensamos en trabajar. Y Dios no ha establecido eso. Fíjense que el día de reposo fue establecido para todos, para judíos y extranjeros, no así la Pascua. Era una profanación que un extranjero participara de la Pascua. Esto fue puesto para todos. Marcos 2, versículo 27 nos dice que el día de reposo fue instaurado para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Dios bendijo este día y lo santificó. Lo señaló como algo especial. Dios pronunció palabras de beneficio para ese día. ¿Se acuerdan? Lo leímos en 58. Nos vamos a deleitar, vamos a tener victoria, vamos a recibir alimento espiritual para nosotros, vamos a renovar nuestras fuerzas. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Pero hay un elemento maravilloso porque esto es solo para el pueblo de Dios y tiene que ver con este tercer motivo. El motivo que se conmemora el día de reposo es para recordar la redención del pueblo de Dios. Cómo Dios redimió a su pueblo. Para ello vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículos 13 al 15. Fíjense lo que ahora Moisés le está diciendo al pueblo cuando les vuelve a recordar los mandamientos. Al Señor, versículo 13 al 15. Al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. No irán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos. Porque el Señor está en medio de ti y es un Dios celoso.
no sea que el furor de tu Señor, tu Dios, se encienda contra ti y te borre de la tierra. No tentarán al Señor tu Dios como lo hicieron. Cumplan cuidadosamente los mandamientos. Fíjense qué maravilloso está ahí. Y capítulo 5, versículo 13. Leo: durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, para que descanse tu siervo y tu criada lo mismo que tú. Acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y brazo extendido. ¿Para qué? Para recordar la redención. Esto viene directo para el pueblo del Señor. El pueblo del Señor tiene que recordar que estaba esclavo en Egipto y que fue tomado y sacado por Dios, la redención de su pueblo. Hermanos queridos, ¿y nosotros? Y nosotros no éramos esclavos y no somos esclavos de nuestro pecado, de los rudimentos y los elementos que el mundo ha puesto sobre nosotros y de nuestros propios deseos. Cristo nos liberó. Tenemos una redención que fue consolidada el primer día de la semana, el domingo. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos a tener una vida nueva. Una vida ahora donde estamos capacitados para obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Juan llama a este día, Día del Señor. El día domingo, Día del Señor. En el primer día de la semana nosotros nos juntamos a recordar nuestra redención. Estamos reunidos en ese día no porque seamos legalistas, sino porque el Señor nos ha libertado del pecado y de la muerte. Por lo que no cansaremos de decir que guardar el día del Señor no es una carga para los hijos del Señor, es un privilegio, es una delicia, es gozo. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Nosotros hemos sido liberados del pecado y de su condición. Y para el pueblo de Israel era una carga el día de reposo. Era un momento de cansancio, era un momento donde sus corazones iban en sacrificio por lo que habían hecho. Fíjense que el Salmo 92, que fue el salmo que abrió este culto, tiene que ver, es un salmo, es un cántico para el día de reposo. Versículo 1 y 2 dice: cuán bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar tu misericordia por la mañana y tu fidelidad todas las noches. Eso es lo que decían los judíos. Bueno es alabarte, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. No era una carga para ellos. Ellos celebraban y recordaban el brazo poderoso como Dios lo había redimido. Y el versículo 4 dice: tú, Señor, me has alegrado con tus obras. Yo me regocijo por las obras de tus manos. Es así. Es el salmo. Los judíos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Nosotros hemos sido liberados del pecado. Los judíos recibieron una redención temporal. Nosotros recibimos una redención eterna. Ellos recibieron una herencia terrenal. Nosotros recibimos una herencia en los cielos, en la ciudad preciosa del Señor. Ellos fueron liberados con la mediación de Moisés. Nosotros fuimos liberados con la mediación del Hijo de Dios. Ellos recibieron esto como una sombra, como una imagen de esta redención verdadera, concretada en Jesucristo el Señor. ¿Es una carga para nosotros? De ninguna manera. Solo será una carga para aquellos que no han gustado esta salvación tan grande y esta redención ganada por Jesucristo el Señor. Fíjense cómo terminan los últimos versículos de este salmo del cántico del día de reposo. Versículo 12, los justos florecerán como las palmeras y crecerán como los cedros del Líbano. Serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. El día de reposo no es solo deleitoso, sino también necesario. No podemos fortalecer nuestra vida espiritual si no guardamos adecuadamente este día de reposo. Por ello necesitamos tiempo y eso es lo que Dios nos ha dado,
tiempo para pasarlo con Él. No diga que no tenga tiempo, si no lo tiene es por su mala administración, no porque Dios no se lo haya dado. Tenemos que darnos cuenta que en nuestra vida necesitamos mejorar nuestra relación con Dios y para ello necesitamos tiempo. Por lo que, mis queridos hermanos y hermanas, acerquemos a Dios y vivamos comunión con Él. Hoy no nos podemos acercar a nuestro templo, pero prontamente lo haremos. ¿Y con qué corazón nos acercaremos a su casa? Es un deleite este día. Es un deleite, es para tener una comunión especial con Dios. ¿O creemos que asistir una o dos veces a un culto ese día ya estamos listos? Es el día del Señor. Usémoslo para su gloria. Vivámoslo para deleitarnos en Él, ya que es un anticipo de la gloria futura que tendremos en los cielos, adorando día a día el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y nos ayude a poder guardar como corresponde este día del Señor.